Mira esto. Realmente está delicioso. Ed también ha disfrutado esta vez, fragante y crujiente. No solo beber agua mineral natural. También se puede jugar en el laberinto de cañones intrincado. Jugar al escondite. El oponente también ha disfrutado un delicioso bagre que pesa nada menos que 25 libras esterlinas. Un trozo de pescado. La comida es realmente satisfactoria. Al final, también se puede participar en una carrera de botes dragón. Esta vez, Deye vino a Kazajstán para este desafío. Deye marcó el comienzo de un fuerte oponente. Ken, proveniente del país del kimchi. Se dice que fue miembro de una unidad de élite de su país. ¿Es algo conocido localmente? Se autodenomina la luz de Asia en la supervivencia salvaje. La competencia comienza. Los dos viajaron en un vehículo todoterreno de alto rendimiento proporcionado por el equipo del programa. Vehículo todoterreno. Llegada al punto de partida. El árbitro Woody despliega el mapa. Descripción detallada de la ruta. Los dos necesitan avanzar hacia el sur primero. Cruzar el laberinto de cañones intrincado. Luego, después de recorrer un trecho, ¿encontrarás un río? Deben avanzar hacia el oeste siguiendo el río. Quien llegue primero a los pies de la duna, será el ganador, por supuesto. El proceso de la competencia está lleno de peligros, podrían enfrentar ataques de perros salvajes, lluvias en la parte alta, también podrían provocar inundaciones repentinas en el cañón. Una vez que se anuncian las reglas, los dos corren rápidamente hacia abajo de la montaña. Por un momento, el polvo voló. Al pie de la montaña, nuestros caminos se separaron. Ed planea comenzar desde el fondo del cañón. Espera poder encontrar agua y comida en el camino. Ken planea explorar hacia arriba, pensando que así podrá trazar una mejor ruta, salir rápidamente del cañón. El laberinto del Gran Cañón es, efectivamente, complicado. Ken se encontró con un callejón sin salida, intenta escalar hacia arriba, pero aquí la geología es suelta, apenas hice fuerza. Realmente hice mi mejor esfuerzo. Busquemos otra salida. Solo pudo regresar con resignación. Al principio, Ed tuvo un pequeño éxito, pero no pasó mucho tiempo. Fue bloqueado por un acantilado de decenas de metros de altura. Descubrió una estrecha grieta. Luego, usó manos y pies, se aferró firmemente a los lados, y se movió lentamente. Oh, la salvaje naturaleza, hermano Dong. Supervivencia en la naturaleza de Donge. Pero después de unos pasos, resbaló y cayó. Casi 10 personas por mesa. Ken deambulaba por el laberinto. Gastó mucho tiempo. Afortunadamente, finalmente encontró un pequeño camino serpenteante hacia arriba, continuó avanzando por el camino, pero en la segunda mitad del trayecto, la pendiente se volvía cada vez más empinada. Se mantuvo pegado al acantilado, despejó los bloques de tierra suelta, revelar la parte relativamente estable del interior, hizo un gran esfuerzo, finalmente alcanzó la cresta de la montaña. Luego planeamos una ruta hacia el sur a lo largo de la cresta. Deye se cayó y vio estrellas. Sabiendo que correr el riesgo de volver por este camino era demasiado grande, decidió buscar otra salida. Al ver las huellas que había dejado en el suelo, se dio cuenta de que había estado dando vueltas en el mismo lugar. Así que intentó escalar a mano. Ya he estado aquí antes. Era un saludo directo como un telegrama. Al día siguiente, Ed sabía que no podía quedarse atrapado en el fondo del valle para siempre. Tenía que subir. Así podría ampliar su visión. Después de buscar un rato, descubrió una cascada seca de 3,6 metros de altura. Así que intentó escalar a mano, pero fracasó. Se giró y corrió hacia el sur. Corrió a buen ritmo. Cuando estaba a punto de abandonar esta ruta, encontró un esqueleto de camello en el suelo. Deye de repente tuvo una idea. Quería usar este esqueleto para construir una escalera, subir a la cima de la cascada. Así que él cargó con el esqueleto de camello, y regresó por el mismo camino. Pisó las costillas del camello, usó el hueso en su mano como un agarre. Luego, colocó el punto de apoyo entre las paredes de roca. Trepó con dificultad hacia arriba. Finalmente logró escalar la cascada seca. Ed subió por la cascada hasta la cima de la montaña. Mirando el magnífico paisaje frente a él, Ed no pudo evitar sentirse emocionado. Nunca antes había visto un paisaje así. Este lugar se parece mucho a un parque de diversiones. Es realmente hermoso. Pero este no es el momento de disfrutar del paisaje. Justo cuando Ed se preparaba para decidir cómo avanzar, él vio a Ken no muy lejos. Al mismo tiempo, Ken también lo encontró. Ambos comenzaron a correr rápidamente por la cresta de la montaña. Ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse. Ambos encontraron el mismo problema. El camino adelante estaba lleno de callejones sin salida. El acantilado de varias decenas de metros era muy empinado. Si caían, seguramente se harían pedazos. Ken pensó por un momento. Decidió usar los huesos de las patas del animal que tenía en la mano como frenos. Luego se giró, y saltó por la ladera de la montaña. Se deslizó rápidamente, usando el hueso de la pierna como freno. De repente,
Oh, me duele mucho. Afortunadamente, fue solo un susto. Ken se levantó y siguió adelante. En ese momento, Ed aún estaba buscando una salida, frente a acantilados de 100 metros por todas partes. Sin otra opción, Ed solo pudo regresar por el mismo camino. En ese momento, Deji ya estaba detrás de Ken. Después de dar vueltas, regresó al valle. Justo cuando Deji se sintió desanimado, se sorprendió al encontrar un pequeño charco. En este momento, lleva 2 días sin beber agua, así que se apresuró a agacharse y beber. Eso es increíble. Luego buscó un lugar fresco. Planea evitar el intenso calor del mediodía. Espere hasta que se enfríe antes de actuar. Por otro lado, Ken solo quería salir del laberinto lo más rápido posible. Ken corre rápidamente. Finalmente, encontró un lugar por donde salir, luego se metió rápidamente, usando manos y pies. Después de 2,5 minutos de escalada difícil, logró llegar a la salida, se paró en la cima de la montaña y miró hacia abajo. Salió exitosamente del laberinto, luego corrió sin parar hacia la llanura, dirigiéndose al sur hacia el río. Lorde. Se levanta al atardecer. Subió por la cresta de la montaña, arrastró todo el camino hacia el sur. Finalmente, también logró salir del laberinto de cañones, debido a que descansó bastante durante el día. Ahora Ed, lleno de energía, aprovechó la luz de la luna, avanzó rápidamente hacia su objetivo. Ken ha llegado al río. Con la boca seca, se agachó rápidamente y comenzó a beber ansiosamente. Llegó el tercer día. Ken está planeando construir una balsa. Quiero aprovechar el flujo de agua para llegar al final. Pero no está seguro de si la velocidad de la corriente es suficiente, así que se quitó la camisa, date la vuelta y salta al río. Luego nadó hacia la orilla. Este río debería ayudarme. Solo necesito aprovechar la velocidad de la corriente. Realmente puedo llegar a la meta directamente. Luego, en los juncos junto al río, buscó algunas cañas secas, pensando que solo necesita dedicar un poco de tiempo. Construir un barco no debería ser difícil. Por otro lado, el señor D se encontraba en camino por la noche. Acortó mucho la distancia con Ken. Cuando pasó por un denso matorral, Deji juzgó basándose en las huellas en el suelo, que había bastante fauna salvaje cerca. Buscó proteínas en el matorral, pero cada vez que daba un paso, asustaba a los conejos, así que planeó poner una trampa en el camino de los conejos, para atrapar uno. Luego buscó algunos materiales, hizo una trampa de lazo con corteza de árbol, luego la colocó en el camino por donde pasaban los conejos. Después de preparar la trampa de manera sencilla, se apresuró a ir al otro lado para hacer ruido, ahuyentar a los conejos. Quería llevar a la liebre hacia la trampa. Después de 2,5 horas de esfuerzo, él se apresuró a revisar la trampa. Cuando me fui, la trampa no estaba así. Lo tengo. ¿Es una liebre? ¿Una liebre? Por suerte, Deji atrapó un conejo. Así que llevó el conejo de regreso al campamento. Rápidamente encendió el fuego. Después de preparar el conejo, ensártalo con un palo y ásalo sobre el fuego. La noche cayó. Exquisitamente crujiente y delicioso salió del fuego. Después de 3 días y 9 comidas sin comer, Ed finalmente pudo comer. Realmente estaba delicioso. En el otro lado, Ken también comenzó a buscar comida. Buscó a lo largo de la orilla del río. Encontró un pez muerto, podrido y maloliente. Usó el pez muerto como cebo. Así fue como preparó la trampa. Después de esperar un momento, se apresuró a comprobar la trampa. Se sorprendió al descubrir que un gran bagre había caído en la trampa. Estaba muy contento. También le costó un gran esfuerzo sacar el bagre del agua. Vaya, este bagre pesaba casi 25 libras esterlinas. Ken regresa al campamento. No pudo esperar y cortó un trozo de la carne más jugosa. Lo puso a asar sobre el fuego. Al poco tiempo, el exquisitamente crujiente y delicioso pescado asado estaba listo. Ken también comió con gusto. ¡Oh Dios! ¡Tan delicioso! De repente, llegó el cuarto día. Deji se levantó temprano por la mañana y comió deliciosa carne de conejo. Después de reponer su energía, Haru aceleró el paso y continuó su camino. En este momento Deji corrió hacia la orilla del río, más cerca de la línea de meta que Ken. Por el río, descubrió un trozo de piel de camello. Fue una inspiración repentina. Decidió usar este trozo de piel de camello para hacer una balsa. Primero, clavó una serie de estacas en el suelo. Luego, tomó cañas secas y frescas, las fue metiendo en los huecos de las estacas, una por una. De esta manera se tejió la estructura básica de la balsa. Después, colocó la piel de camello encima. Supervivencia en la naturaleza del este después de un montaje sencillo. Una balsa sencilla está lista. Luego, cortó una rama en forma de yirga. Luego, cortó un trozo de tela de la pierna de sus pantalones. Lo ató firmemente con cuerdas. Así hizo un remo simple y práctico. Mientras tanto, la balsa de Ken está casi terminada. Tras un esfuerzo,
Su pequeño bote también fue un éxito. De esta manera el barco puede ayudarme a llegar un poco más alto. De todos modos, se ve bien. Si se desmorona, si realmente se desarma, nadaré hasta allí. Rápidamente llegó el quinto día. Apenas amanecía. Deye empujó la balsa hacia el río. Siéntate y pruébalo. El resultado fue bastante bueno. La balsa tenía buena flotabilidad. Así que se subió a la balsa. Avanzó rápidamente hacia las dunas. En ese momento, Ken trajo 2 huesos de pierna. Los convirtió en un remo. Luego empujó la balsa hacia el agua. Subió rápidamente a la balsa. Empieza a trabajar hacia la meta. Con su amplia experiencia en remo, y una mejor balsa, Ken fue reduciendo poco a poco la distancia entre él y Deye. En ese momento, Ed se dio cuenta de que Ken apareció en el río detrás de él. Creo que ese es Ken. ¿Es Ed? En ese momento, Ed se dio cuenta de que ser superado podría ser solo cuestión de tiempo. Sin otra opción, decididamente abandonó el barco y subió a la orilla. Ed avanzó entre los juncos, pero los juncos de 2,5 metros bloqueaban su camino. Encontró un árbol. Subió y echó un vistazo. Aún así, decidió regresar a la orilla del río. Pero en la orilla, se dio cuenta de que su balsa ya se había ido flotando. Solo podía seguir caminando por la orilla del río. De repente, apareció un camino frente a él. Ed corrió rápidamente por ese camino hacia la meta. Ken todavía está en el agua y avanzando. Vio un desvío más adelante. Así que, guiado por su intuición, avanzó hacia la derecha. Después de ver la duna de la meta, Ken finalmente abandonó la embarcación y subió a la orilla. Pero lo que no esperaba era... se le estaba dando un calambre en la pierna. Solo pudo soportar el dolor intenso y seguir corriendo. Después de correr 8 o 9 kilómetros, vio las dunas más adelante. En ese momento, su cuerpo ya estaba exhausto. En ese momento, solo podía animarse a sí mismo. Veo el coche. Está justo adelante. Hay más dunas. Cuando llegó jadeando frente a Woody. Deye. ¿No sabe si es el primero? Entonces, Woody señaló 2 puntos negros a la derecha. Con acento agudo esos, son Ken y el fotógrafo. Pasado un rato, Ken también llegó a la meta. Hasta aquí, este emocionante desafío. La victoria de Deye llegó a su fin. Esta vez, Ed no solo disfrutó de carne seca asada, sino que también bebió una bebida secreta. Sigue a Deye, pasando hambre 3 días y comiendo solo 9 veces. Esta vez, Ed finalmente no tuvo que pasar hambre 3 días. Acabo de transferir un objeto. Ese es Matt, quien participa en este desafío. Matt no solo es bueno en maratones, sino que también tiene amplia experiencia en supervivencia al aire libre. Al encontrarse, ambos se lanzaron críticas mutuas. Woody, el árbitro, planificó cuidadosamente la ruta del desafío. El lugar de este desafío fue elegido en el desierto de Mongolia. El juez Woody dispuso que aterrizaran en el lado sur de la montaña. Luego bajaron la montaña, cruzaron la pradera. Finalmente, nos dirigimos a los campos de sal en el norte del desierto de Gobi. Necesitaban estar cerca del punto de aterrizaje, reservar suficientes suministros para llegar vivo al final. Por lo tanto, planificar el tiempo de manera razonable se convirtió en un gran problema al que se enfrentaron. Luego, los dos tomaron el vehículo del programa. Un vehículo todoterreno de alto rendimiento de $2.50. Llegando al punto de inicio del juego, los dos, sin decir una palabra, al bajarse del vehículo, corrieron rápidamente hacia abajo de la montaña. En ese momento, la altitud era de 3000 metros. Un viento fuerte y repentino sopló en la cima de la montaña. Acompañado de lluvia, el señor de Yamul se encuentra en un lugar alto, observó brevemente el terreno, luego, rápidamente corrió hacia abajo de la montaña. Matt estaba temblando de frío. Se puso rápidamente la capa para abrigarse, luego corrió hacia abajo. Por aquí, Ed se movía con dificultad por la pendiente suelta y resbaladiza. En ese momento, Ed aún estaba planeando sus objetivos. De repente, ¡wow! ¡Wow! Casi pierdo la vida. Afortunadamente, fue solo un susto. Deye cambió rápidamente su ruta. Continuar avanzando hacia abajo. Matt está aquí. Después de avanzar con dificultad hacia abajo, encontró un arroyo claro. No más palabras. Se agachó junto al arroyo y lo bebió a grandes tragos. Ve que la tormenta no muestra signos de detenerse. Matt decidió descansar aquí por una noche. Hermano en la supervivencia salvaje, luego buscó algunas ramas secas, preparándose para construir un refugio. Hermano en la supervivencia salvaje, aprovechando la estabilidad del triángulo. Hermano en la supervivencia salvaje, colocó las ramas unas sobre otras, luego lo cubre con hojas. Así fue como se completa una sencilla villa en el desierto.
Luego se apresuró a hacer fuego por fricción. En un abrir y cerrar de ojos, logró encender el fuego. Aprovechando que aún era temprano, Matt cortó algunos árboles pequeños. Planea convertirlo en una lanza para cazar. Mientras tanto, Ed también llegó con éxito al fondo del valle. Vio un ave rapaz volando en círculos en el cielo. Con muchos años de experiencia en la selva, determinó que en la ladera cercana podría haber varios roedores. Así que decidió escalar hacia arriba en busca de comida. Ed avanzó con cuidado por la empinada ladera. Luego buscó cuidadosamente en la ladera. Delle encontró una cueva con éxito, que proporcionaría un refugio por la noche. Estoy listo para colocar la primera trampa aquí. Hay muchos sauces aquí. Las raíces de los árboles son intrincadas. Rápidamente desenterró las raíces de un sauce y las utilizó como cuerdas. Hizo un lazo de cuerda que podía ajustarse. Luego bloquea los lados de la cueva con piedras. Coloque una trampa de cuerda en la única salida. Luego encontré una cueva y entré. Así pasó su primera noche. Al día siguiente, el señor de Cartoyen se levantó temprano. Él se apresuró a revisar la trampa, pero no había nada, así que continuó caminando hacia abajo por la montaña. Mientras caminaba, descubrió que había bastante diente de león silvestre en el suelo, así que se apresuró a recogerlo y llevarlo. Al agacharse, se escuchó un ruido sordo. Ed, mientras caminaba, encontró otro animal muerto. Primero lo olí para ver si estaba fresco. Luego rápidamente le rompió un cuerno, para usarlo como herramienta para llevar agua. Puedo usar esto para contener agua. Luego continuó buscando en la ladera de la montaña. Tuvo la suerte de encontrar una madriguera de un silbador. Luego usó piedras para bloquear alrededor de la madriguera. Solo queda una salida. Luego coloca la trampa de cuerdas en la entrada de la cueva. Después de preparar la trampa de manera sencilla, Ed rezó para que hoy pudiera atrapar un silbador. Mientras tanto, Matt descubrió un glaciar. Considerando que sería difícil conseguir agua más adelante, inmediatamente golpeó un trozo de hielo del tamaño adecuado. Átalo con corteza de árbol y cuélgalo en tu cuerpo. Luego continuó avanzando. Quería escalar hasta la cima de la montaña. Determinar la ruta a seguir. Después de escalar durante 2,5 minutos por un acantilado peligroso y empinado, finalmente llegó a la cima. Mirando a su alrededor, la vasta llanura era más desolada que la cabeza calva de Ed. Esto hizo que ver la ruta fuera aún más difícil. Así que planeo avanzar hacia la meta sin detenerme, hasta que se acabe mi agua. Así fue como Matt comenzó a correr por la llanura. En ese momento, Matt ya estaba muy por delante. En un abrir y cerrar de ojos llegué a Delle. Se apresuró a comprobar la trampa. Tuvo mucha suerte. Hay una marmota ahí dentro. Delle no se atreve a actuar precipitadamente. Rápidamente usó un palo con una cuchilla atada. Envía a la marmota lejos. Lo logró. ¿Estaba muerta? Este es el desafío de la supervivencia. Delle rápidamente lo llevó de regreso al campamento. Quería usar la piel de una marmota. Haz una herramienta sencilla para almacenar agua. Después de un gran esfuerzo, él consiguió una piel completa. Mira toda esta carne. Estimo que hay 4 kilogramos. Rápidamente cortó la carne en tiras largas, luego hizo un ahumador, y colocó la carne de manera uniforme encima, para asegurar un sabor único. Cubrió todo con una capa de hojas. Ed todavía estaba ocupado haciendo jerky, pero Matt está al otro lado. Ya lo había superado por una gran distancia. Pero Matt no tenía mucha agua dulce, así que decidió descansar una noche en el valle adelante. Debía llegar a la montaña adelante antes de que cayera la noche. Afortunadamente, Matt llegó con éxito a la montaña opuesta. Aprovechando que aún es temprano, decidió cazar en un lugar despejado. Lanzó la jabalina varias veces, pero no obtuvo nada. Así que, decidió construir un refugio primero. Él cavó un gran agujero en el suelo. Luego, colocó piedras dentro. Después, buscó materiales para hacer fuego. Encendió el fuego. Así, calentó las piedras de manera sencilla. Cúbrelo con un poco de tierra. Así, la cama cálida estaba lista. Tengo un lecho caliente para dormir. Ahora mi trasero está bien caliente. Llegó el tercer día. Después de una noche de ahumado, la carne seca exquisitamente crujiente y deliciosa salió. Delle no podía esperar para probarlo. Después de comer y beber, Delle empacó la cecina restante y la guardó. Se dirigió hacia el río. Llena una piel de marmota con agua. Luego, continuó avanzando. En este momento Delle, el peso que lleva ya alcanza los 8 kilos. Para ahorrar energía, Ed planeaba hacer un trineo para transportar suministros. Cortó algunos sauces, dobló las ramas, atar con cuerda, hacer un marco, luego, usó ramas para soportar los lados. La trineo de desierto está listo. Aplicado uniformemente sobre las ramas. Así que, continuó avanzando, arrastrando el trineo. Jeje. Mira, estoy tan feliz. Al otro lado, Matt, en busca de una fuente de agua.
Volvió a escalar la cima de la montaña. Al mirar a su alrededor, vio a lo lejos un río que aparecía y desaparecía, así que corrió rápidamente hacia el río. Después de varias horas de arduo esfuerzo, Matt finalmente llegó al río. No más palabras. Beber agua rápidamente. Para hacer un recipiente para agua. Cortó una rama, luego la partió por la mitad, después vació el centro, luego calentó la resina para hacer pegamento. Se aplica uniformemente sobre las ramas, luego lo fijó firmemente con corteza de árbol. Después, sopló dentro. El resultado fue bastante bueno. Así, un simple cantimplora fue fabricada con éxito. Por otro lado, ha estado ausente la mayor parte del día. Ya está completamente agotado. Así que encontró un lugar al azar. Luego encendió una fogata. Así pasó la noche. Mañana del cuarto día, Ed continuó avanzando hacia el norte. En ese momento, ambos están haciendo progresos similares. Bajo la intensa radiación ultravioleta, ya había caminado gran parte del día. Para prevenir el golpe de calor y la deshidratación, Ed rápidamente sacó su cantimplora, bebió agua a grandes tragos. Pero este pequeño descanso, que me permita utilizar el agua de manera eficiente, añadí un poco de agua. Ed continuó su camino. Al otro lado, Matt se topó con una roca en su camino. Una mirada más de cerca, había pinturas rupestres en la pared de la roca, que registraban escenas de caza de los antiguos. Esta vez, Matt también heredó el secreto de Ed, de 3 días de hambre y 9 comidas. Se dirigió a un prado cercano para comenzar a cazar. Donk ha sobrevivido en la naturaleza tras varios lanzamientos. Donk Wilderness busca el éxito al golpear un Jerry. Rápidamente encendió una fogata, coloqué a Jerry encima y Horny. No pasó mucho tiempo. Exquisitamente crujiente y delicioso salió del fuego. El hermano Donk, en su búsqueda de supervivencia en la naturaleza, golpea a un Jerry. Mostró una expresión de satisfacción. No quiero desperdiciar nada, así que también voy a comer los huesos. Luego continuó su camino. En este momento, los dos están a unos 13 de la meta. Ed Matt. Pero Matt aún iba muy por delante. El otro lado, Ed ha estado caminando por el desierto durante mucho tiempo. En ese momento, ya estaba seco y sediento. El agua dulce almacenada también se había agotado. Mirando la vasta extensión de arena frente a él, Ed se sintió muy ansioso, temiendo que su vida pudiera terminar aquí. Mientras caminaba, de repente se dio cuenta de que la arena no muy lejos era de un color diferente. Ed, en su búsqueda de supervivencia en la naturaleza, se apresuró hacia allí. Donkey, el superviviente del desierto, se agachó y lo tocó con su mano. Descubrió que la arena bajo sus pies estaba húmeda. Sin perder tiempo, comenzó a cavar con las manos. Efectivamente, pronto, apareció agua dulce. Ed estaba muy contento. Lo filtró rápidamente con su sombrero. Comenzó a beber a grandes tragos. Ja 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 ja. Hay agua. Luego, Delle sacó el palo y lo puso en el suelo. Colocó la cantimplora encima. Luego usa el sombrero para filtrar lentamente el agua y ponerla en la tetera. Después de llenarlo con 2,5 litros de agua, Ed, satisfecho, continuó su camino. Woody, el árbitro, observó el pronóstico del tiempo. Se está formando una tormenta de arena. Esto provocaría visibilidad cero. En ese momento, Ed caminaba con dificultad sobre las dunas. De repente, un fuerte viento comenzó a soplar sobre las dunas. El viento aquí es realmente demasiado fuerte. Es casi increíble. Mi situación ahora es muy peligrosa. Cuando el viento se detenga, debo bajar de inmediato. Ed se dio cuenta de que este camino no funcionaba, así que rápidamente comenzó a bajar. Después de todo, salvar tu vida es lo más importante. Mientras tanto, Matt, tras una ardua travesía, logró llegar con éxito a la orilla del lago. Decidió pasar la noche aquí. Matt recogió algunos juncos, luego cavó un agujero en el suelo, así que colocó los juncos encima, formando la forma de un nido de pájaro, y así se acostó dentro. Por otro lado, Ed también llegó a la orilla del lago. Su visión aguda, de inmediato vio el destello de fuego no muy lejos. Mira, es Matt. Ed no podía dejar que Matt se diera cuenta, así que se deslizó silenciosamente a su alrededor. Delle pensó que esta era una oportunidad para adelantar a Matt. No pudo evitar soltar una risa burlona. De repente, llegó a la 5ª frecuencia. En ese momento, quedaban 10 kilómetros para la meta. Ambos han entrado en la fase final del sprint. En este momento, solo necesitan esforzarse al máximo para avanzar. Los dos corren con todas sus fuerzas sobre las dunas. Después de una ardua travesía, Delle finalmente llegó al final. Pero justo cuando pensaba que era el primero, se dio cuenta de que Matt ya lo estaba esperando desde hace tiempo. El desafío terminó con la victoria de Matt.
Sabor a pollo exquisitamente crujiente y delicioso. Comer tiras picantes crudas es realmente delicioso. Esta vez, Deji llegó al Himalaya. No solo disfrutó de los fideos picantes con sabor a pollo, sino que también pudo beber agua mineral natural, incluso pudo participar en una emocionante y peligrosa escalada al aire libre. Cuando estés cansado, construye una villa en el acantilado. Su oponente también disfrutó de una cena de cuervo, incluso un sentido de ceremonia. En este desafío, Deji marcó el comienzo de un fuerte oponente. Él es John, un instructor militar de supervivencia en la naturaleza. John, gracias a años de entrenamiento riguroso en el ejército, tiene una condición física que supera la de cualquier persona. La sede de esta competición se encuentra en el Himalaya. Aquí, la altitud provoca reacciones muy intensas, y el clima es cambiante. También hay osos salvajes merodeando. Estos factores plantean desafíos para Deji y John. Traen consigo un gran peligro. Ellos viajan en un lujoso vehículo todoterreno de alto rendimiento proporcionado por el equipo, un vehículo todoterreno de lujo, hacia la zona de competencia. Pronto llegamos al punto de partida de la carrera. Woody, el árbitro, sigue siendo el mismo. Él saca un mapa, explicar cuidadosamente la ruta de la carrera. Los dos necesitan cruzar colinas empinadas a lo largo del río. Estribaciones. Luego, cruzar un terreno rocoso sin vegetación, el último puente de piedra. Con la orden del árbitro Woody, los dos se pusieron en marcha rápidamente. Deji planea moverse hacia el este a lo largo del río, porque el terreno allí es relativamente más plano. John avanza directamente hacia la montaña. Deji salta sobre las rocas. Le resulta difícil caminar por encima. De repente. Afortunadamente, Deji logró estabilizar su cuerpo. Ed aún se alegra de no haber sido arrastrado por la cascada. Luego continúa su camino. Juan, en el otro lado, en el camino, encuentra algunas enredaderas, así que rápidamente las empaca para llevar. La subida aquí es excepcionalmente empinada. El cuerpo necesita una gran cantidad de oxígeno. Mientras camina, de repente. Afortunadamente, no hubo peligro. Luego continúa su camino. Después de una difícil escalada hacia arriba, finalmente, también logra llegar con éxito. Un área con una vista amplia. Aquí la altitud es más alta. El aire se vuelve más fino. La respiración también se vuelve más difícil. La niebla rodea el área. La visibilidad es extremadamente baja. En este momento Deji también llegó a un lugar relativamente plano. Planeaba caminar a lo largo de la cresta. Así podrá llegar a Shiyuan. Mientras caminaba, supervivencia en la naturaleza de Donghe. Donghe es un mono. Supervivencia en la naturaleza de Donghe. Hay un mono delante de mí. Supervivencia en la naturaleza de Donghe. En ese momento, el hermano mono no le prestó atención a Deji Shu. Supervivencia en la naturaleza de Donghe. Ed observó cuidadosamente a su alrededor. De repente, comenzó a llover intensamente. Paloma. Un gran águila dorada salió volando y lo asustó. Determinó la dirección a seguir observando el crecimiento de los árboles. Luego continuó avanzando. En ese momento, el cielo retumbaba con truenos. De repente, comenzó a llover intensamente. El experto en la jungla se escondió bajo la hierba con un impermeable. Planea utilizar estas plantas para construir una casa de paja como la de los 3 cerditos. Así las entrelazará. Luego limpiará las plantas del suelo. De repente. Casi me caigo por el acantilado hace un momento. Fue una caída impresionante. Vaya. Casi terminamos con 10 personas en la mesa otra vez. Así que decidí descansar un poco aquí. Luego fue el turno de Juan. Él todavía está en camino sin parar. Después de caminar un rato, John tuvo suerte. Encontró un lugar donde refugiarse de la lluvia. Se apresuró a sentarse a descansar. Por otro lado, Ed no podía soportar esta fuerte lluvia. Así que continuó avanzando. Subió la colina con cuidado. De repente. Así que se levantó rápidamente y siguió caminando. Entonces Deji encontró una cueva. Rápidamente se metió dentro para escapar de la lluvia. Escuché un gran ruido. Definitivamente es un gran bicho. ¿Es esta una cueva de osos? No parece. Al instante, llegó la mañana del día siguiente. Deji se despertó y encontró rastros de oso en el árbol. Claramente el oso grande vino a buscar al oso pequeño anoche. Piensa en esto. Ed pensó que sería genial si estuviera el calvo. Él tampoco se sentiría así de asustado. Luego se apresuró a salir de ese lugar. Después de caminar un rato, se detuvo para confirmar su dirección. En ese momento, John estaba temporalmente por delante de Ed. Sierva. Deji llegó a una zona con una vista amplia. Descubrió unos fideos picantes en las grietas de las piedras, así que movió las piedras.
Ed disfrutaba de exquisitamente crujiente y delicioso sashimi de tiras picantes. Después de reponer proteínas, Ed continuó avanzando. Por otro lado, Juan, debido a la intensa escalada de ayer, su cuerpo mostraba síntomas leves de deshidratación. Encontrar agua se convirtió en su primera prioridad. Él subió por la ladera de la montaña. De repente oí un leve sonido de agua fluyendo. Siguió la dirección del sonido. Se encontró un manantial de montaña en las grietas de las rocas. Estaba muy emocionado. Pero no estoy seguro de si el agua está limpia, así que se metió con cuidado para investigar, después de avanzar con dificultad durante 2,5 minutos. Efectivamente. Delante había un montón de mosquitos. Un olor penetrante le llegó de inmediato. Resulta que era el cadáver de una cabra muerta. Afortunadamente, la fuente de agua está fluyendo. Decidió ir hacia arriba, donde no estaba contaminado. Por cierto, empaqué un poco de grasa de cabra. Luego llegamos al río arriba. Se agachó rápidamente, después de reponer su hidratación. Luego llegaron a una cascada. Planeaba escalar la cascada para investigar, así que comenzó a escalar con dificultad. Después de escalar un rato, el entorno empinado y resbaladizo le dio una lección. Casi pisé en falso. Intentar pasar por aquí es una locura. Definitivamente caeré. Tenemos que retroceder un poco. Aunque sea retroceder, no podemos arriesgarnos. Llegó a un lugar relativamente plano. Planeaba buscar un refugio, así que, después de mover algunas piedras, se forma un refugio natural. Luego, planeaba hacer fuego. Después, buscó algo de leña seca. No esperaba que este viejo astuto aprovechara la distracción de Ed. Usó un pequeño trozo de tela empapado en gasolina. Luego, también se apresuró a encender el fuego. Al otro lado, de allí llegó a una cueva natural. Allí también comenzó a hacer fuego. Se le vio imitando la forma de encender fuego de los Inuit, usando su boca para sostener la mano mientras giraba, con ambas manos tirando de los cordones de sus zapatos. Así, frotaba de un lado a otro. No pasó mucho tiempo. El fuego también fue encendido con éxito por Ed. Creo que este lugar es el más difícil en el que he intentado encender fuego en mi vida. Llegó el tercer día. Estribaciones. Debido a que en la última parte de la carrera en Ishihara no había suministros, Ed planeaba hacer una mochila para transportar suministros. Luego, buscó 2 ramas. Accidentalmente toqué la hierba de ortiga otra vez. Quitó con cuidado las hojas de la ortiga. Luego se toman las fibras y se tejen en cuerdas. Dividió las ramas en segmentos pequeños de manera uniforme. Luego, las ató firmemente juntas. Así, logró hacer una mochila sencilla. Luego, continuó su camino. Avanzaba con dificultad por la empinada ladera llena de piedras. Juan, en el otro lado, descubrió que había cuervos por todas partes. Así que decidió hacer una onda. Vaya. John sacó directamente 2 fundas del micrófono. Luego, corta una rama en forma de yerga. Luego, cortó 2 pequeños trozos de cuero de sus botas. Así, tras un simple ensamblaje, se fabricó un tirachinas con un poder de daño de 2,5. Tela para botas. Sumado a esto, es un arma para derribar pájaros. Luego salió con el fotógrafo. Él lanzó un ataque decisivo, pero no alcanzó su objetivo. Luego, cambió de lugar. Se agachó a medias y se puso detrás de una roca. John aprovechó la oportunidad y actuó con decisión. También logró atrapar un cuervo. Luego llevó el cuervo de regreso al campamento. En la carretera, también encontró un cráneo de animal. Juan, ¿tiene intención de hacerlo? Un recipiente para lámpara de vela. Así que usó su cuchillo de supervivencia para romper el cráneo. Luego sacó la grasa animal que había recolectado, la trituró y la puso dentro del cráneo. Luego encendió el fuego con carbón. Así fue como hizo una vela. En ese momento, Ed escaló un acantilado empinado. Al poco tiempo, el cielo retumbó con truenos. Habían pasado 4 o 5 horas. Para ser honesto, ahora no puedo bajar. Encontró una plataforma. Plan para construir un refugio en forma de V en el borde del acantilado. El otro lado. Así se formó un refugio improvisado. De repente, llegó el 4.º día. En la supervivencia salvaje de Dong, Ed se levantó temprano. En ese momento, el clima seguía siendo muy malo. Continuó escalando por el acantilado. La niebla rodeaba el lugar. Ed subía con mucho cuidado. Solo podía apoyarse con los brazos para sostener su cuerpo. Cada paso que daba era extremadamente arriesgado. Detrás de él había un acantilado de 100 metros. Después de 2,5 horas de escalada difícil, Deye llegó con éxito bajo una cascada. Rápidamente se tumbó junto al agua y comenzó a... Ed también soltó risas alegres. Al otro lado, John caminaba por un camino relativamente más suave. Después de caminar un rato, apareció un cruce más adelante. Siguiendo su intuición, eligió el camino de la izquierda, para seguir avanzando. A medida que aumentaba la altitud, él también está sin aliento. Cada paso que da, siente que sus pulmones van a estallar. Colinas de los pies de la montaña.
La distancia entre las dos personas en este momento es aproximadamente la misma. John también logró llegar a la cima de la montaña. Por el otro lado, Ed también lo sigue de cerca. Ed planea seguir el arroyo hacia abajo. Camina con cuidado sobre las piedras. Luego, comienza a correr rápidamente hacia la meta. Por el otro lado, John también llegó a la mitad de la montaña. Él escucha vagamente el sonido del agua fluyendo, así que acelera el paso. Ambos corrieron con fuerza. Hay un puente más adelante. Al poco tiempo, Delle cruzó la línea de meta con éxito. En este momento, Ed está sin aliento. Woody le dijo que fue el primero en llegar. Luego John también llegó con éxito a la meta. El desafío terminó con la victoria de Delle.